alimentos ahorita es un tema mundial porque el cambio de alimentación ha generado cambios en salud muy drásticos, como todos ustedes saben, ¿verdad? Entonces, eso los que les platicaba, ¿no? Antiguamente nuestra alimentación se basaba en frutos, verduras, semillas silvestres que la gente colectaba en el campo y trabajaba en los huertos recolectando estos frutos. Actualmente nuestra alimentación ha cambiado mucho, entre muchas pastas, muchos cereales o hasta inclusive muchas grasas como principal alimento, y aparte un poco la vida un tanto sedentaria que estamos llevando actualmente, ¿sí? Entonces está muy relacionada la salud y la alimentación. ¿Por qué? Porque los alimentos, las bebidas, es lo único que entra a nuestro organismo y por lo tanto es lo único que interactúa con nuestro sistema, ¿sí? Y bueno, entonces con estos problemas de cambios de alimentación y salud, pues la Secretaría de Salud y todo lo relacionado a alimentación están tratando de reequilibrar este plato de alimentación, incrementar el consumo de frutas y verduras, cereales y las proteínas o carnes, ¿sí? Entonces, el tema es que les decía, los alimentos, o sea, los alimentos no se ve, aquí estaba alimentos, son los únicos que tienen mucha acción sobre la salud o la enfermedad, porque es lo único que entra en nuestro cuerpo y hace interacción a nivel DNA o a nivel genético. Los alimentos pueden interaccionar a nivel proteínas, los alimentos pueden interaccionar, o metabolitos en nuestro organismo pueden interaccionar. Entonces todas estas interacciones de nuestras moléculas en las células con los alimentos son los que al final generan el desarrollo de la salud o de la enfermedad. Si comemos sanamente alimentos sanos, estamos saludables. Si empezamos a comer alimentos que nos hacen daño, empezamos a enfermarnos, ¿sí? Porque todo esto está relacionado. Y bueno, actualmente este estudio de interacción de alimentos con proteínas o DNA en nuestras células se llama nutrigenómica, ¿sí? De nutrición y genómica, de interacción de genes y nutrición. Entonces la nutrigenómica se basa, bueno, la definición es el estudio de la interacción que ejercen los bioactivos con las células de un organismo. ¿Y qué son los bioactivos o compuestos bioactivos de un alimento? Que tiene que ver con alimentos funcionales, ¿sí? Entonces, alimentos funcionales no es más que un alimento saludable, pero en términos más rimbombantes, ahora se le conoce como alimentos funcionales, que son aquellos que además de nutrir, o sea, que nos dan la energía necesaria para crecer o las proteínas necesarias para crecer, tienen compuestos o moléculas que cuando los ingerimos nos ayudan a mejorar la salud, dan un efecto benéfico para la salud, más que darme energía o estoy creciendo, también me hacen sentir bien, y son los bioactivos. A estos se le llaman bioactivos. Entonces, las sustancias bioactivas son los componentes de un alimento que tienen un impacto sobre la salud del organismo, ¿sí? Entonces, uno de estos compuestos o bioactivos de alimentos son los antioxidantes, ¿sí? Ya todos conocen, pero es muy común ir a la farmacia a comprar pastillitas de antioxidantes, ¿verdad? Pero los antioxidantes, bueno, primero les voy a decir qué son. Antioxidantes son muy importantes porque son moléculas que tienen que ver mucho con la relación de salud y sobre todo en vejez. Nos ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con el crecimiento en la vida, nos da una vida longeva más saludable
y su función es contrarrestar todos los radicales libres que se van generando durante el proceso de la edad de las células. Sí, cuando las células van envejeciendo, van produciendo radicales libres que son muy peligrosos, son moléculas muy agresivas, entonces van atacando otras moléculas y eso provoca el desgaste celular. Entonces, si no como antioxidantes que son flavonoides, carotenoides, vitamina E, y me aumentan los radicales libres, pues hay un desbalance en la salud y nos provoca la enfermedad. Entonces, radicales libres, los radicales hidroxilo, alcoxil o peroxil. ¿Qué son estos radicales? Es, por ejemplo, el agua, H2O. Si le quitamos un hidrógeno, queda este radical libre. Si ven, tiene un electrón de más, entonces son moléculas muy reactivas y va a querer quitarse ese electrón y por eso son muy agresivas estas moléculas, estos radicales libres. Si estos son los radicales libres, interactúan con DNA, rompiéndolo, dañándolo, y esto puede ocasionar muchas enfermedades. Y sin embargo, si comemos antioxidantes, estos antioxidantes capturan, por decirlo así, los radicales libres, entonces los inactivan y ya no son peligrosos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, el antioxidante es una molécula que va a competir o va a inactivar estos radicales libres. ¿Y dónde los encontramos? Todos estos antioxidantes, conocidos como compuestos fenólicos, los encontramos sobre todo en frutas y legumbres. ¿Sí? Entonces, en lugar de ir por las pastillas a la farmacia, puedo comer frutas frescas, vegetales frescos, y estoy comiendo los antioxidantes necesarios que necesita el organismo. Entonces, cereales, vegetales, leguminosas, frutas, o los jugos de frutas, o los tés, ciertas plantas, ¿sí? Entonces, se relaciona el consumo de antioxidantes a disminuir enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y antiproliferativas. ¿Sí? Si protegemos el DNA, no hay daño, no hay daño del DNA. Inclusive sé que en tratamientos en enfermedades neurodegenerativas son píldoras de antioxidantes los que les dan a los pacientes por su acción tan probada de que funcionan muy bien los compuestos fenólicos. Y bueno, esto en general son las estructuras de compuestos fenólicos, desde los sencillos hasta los complejos, y los encontramos en cítricos principalmente, o en los tés, como ya les decía. Y bueno, nada más para que vean la estructura de compuestos fenólicos y dónde los podemos encontrar, ¿sí? En todas las frutas y legumbres, sobre todo los frutos rojos, naranjas, los carotenos, jitomate. Es muy saludable consumirlos. Pues, vitamina C en frutas, coliflor, fresas, la vitamina E en nueces, como ven, germen de trigo. Estos son más relacionados a aceites vegetales. Flavonoides, que son los más coloridos, en manzanas, vino, de uvas rojas sobre todo. Han escuchado que tomar una copita de vino es muy saludable, ¿sí? Por toda la cantidad de polifenoles que lleva el vino de la uva, pero todo con medida, como dicen. Sí. Es saludable una copita de vino, pero no toda la botella en un momento. ¿Sí? Entonces, por eso dicen que tomar una copa de vino es muy saludable, porque es toda la cantidad de fenoles, de flavonoides de las uvas que se están tomando en el vino. Y esto era lo que está descrito. Si antiguamente la cantidad, si ven, de vitamina C que se consumía con la que estamos consumiendo en las dietas actuales, y así, si ven, en vitamina E, los folatos, carotenoides, toda la reducción
de estos compuestos que hemos estado comiendo actualmente por los cambios de alimentación. Entonces, la vida anterior era trabajar en el campo, recolectar, y la vida moderna, todos ahora ya nos la pasamos pegadas a la computadora, al teléfono, y hasta dormimos pensando en que estamos chateando. Muy cierto. Entonces esto también es lo que ha provocado los cambios de problemas de salud, entre el cambio de alimentación a no saludable, a los hábitos de actividad física que tenemos. Bueno, esto brevemente sobre los antioxidantes. Frutas y verduras son importantes, pero hay otro grupo que se llaman probióticos, que también se consideran como alimentos funcionales. Entonces, ¿qué son los probióticos? ¿Sí? Los probióticos son organismos vivos que cuando los consumimos en cantidades adecuadas nos provocan un efecto benéfico a la salud. ¿Sí? Entonces, se dice que tenemos 10 a la 14 microbios en nuestro cuerpo. 10 a la 14, 10, 14 ceros. Calculen cuántos son. Que son 10 veces más de microbios de lo que somos que las células que tenemos. Bueno, comentan que somos aproximadamente 2.5 kilogramos de bacterias en nuestro cuerpo. Entonces son importantes las bacterias en nuestro cuerpo, pero no todas las bacterias, ¿sí? Entonces, si vemos este cuadro, vemos que cuando nace un niño se empieza a llenar de bacterias, porque los bebés son estériles, por decirlo así. Cuando están antes de nacer no tienen ninguna bacteria. Al momento de nacer empiezan a adquirir las bacterias, y sobre todo las que necesitan, las bacterias buenas, benéficas, y las más importantes son estas, los términos, el bifidobacteria, las bifidobacterias que están presentes en los niños, y conforme vamos creciendo las vamos perdiendo, lo mismo que los lactobacilos. Bueno, aquí simplemente, pero sobre todo las que más atención se ponen son las bifidobacterias, porque son las que se les ha relacionado un poco más su presencia con la salud. Y las bacterias buenas las vamos perdiendo con el crecimiento de la vida, porque cambiamos la alimentación. Entre si comemos comidas grasosas, sin nada de fibra, eso va alterando nuestra flora nativa saludable. El estrés, las enfermedades, los antibióticos, todo eso va acabando con nuestra flora nativa. Entonces hay que suministrar otra vez la flora para tener una buena salud intestinal. ¿Sí? ¿Y dónde las encontramos? Pues estas son muy comunes, sobre todo en los productos lácteos, ¿sí? Yogurts, leches, estas son las bacterias. Y dentro de las bacterias probióticas, porque hay muchas bacterias, pero no todas son probióticas. Probióticas tienen que permanecer un tiempo en el intestino y que causen efecto saludable. Y las más conocidas dentro del lactobacillus son el Acidophilus bulgaricus, casei y Bifidobacterium, el Longum infantis breve bífido. ¿Sí? Entonces el infantis se encuentra más en los bebés, el Longum y el adolescentis en los adolescentes. ¿Sí? Entonces los productos usan más el Bifidobacterium longum, que está más abierto a toda la población, y el casei es uno de los lactobacilos más empleados, y el producto más conocido, voy a decir el nombre, Yakult, porque es de los que ha tenido en el mercado más vida, no sé, tiene 75 años, dicen, en el mercado, y sigue porque ha mostrado que es un alimento saludable. Sí, pero hay muchos otros en el mercado, pero hay que ver que diga realmente que tenga cepas probióticas,
porque hay algunos que solamente tienen los bacilos de la fermentación para producir el yogur, pero realmente no son las probióticas que generan salud al consumidor, ¿sí? Y bueno, y ahorita hay muchos estudios que quieren ver la relación, porque han visto que hay mucha relación entre la salud intestinal con el desarrollo de enfermedades. Entonces hay estudios que relacionan a una buena flora intestinal, puede tener una regulación entre la obesidad o no. ¿Sí? La flora intestinal de un obeso es diferente a la flora intestinal de una persona en su peso. ¿Sí? También hay estudios de que estas probióticas ayudan a eliminar la grasa o colesterol en sangre, ¿sí? Son hipercolesterolémicas. ¿Por qué? Por el metabolismo de las bacterias, consumen estos ácidos grasos y los van eliminando del organismo. Igual tiene que ver con la diabetes, y la diabetes es el problema de incremento de azúcar en sangre. Si consumimos mucho azúcar, pues eso apoya a incrementar el azúcar, y más si tenemos problemas de daño en células beta de páncreas que generan insulina. Pero empiezan los estudios de que si tenemos bacterias probióticas, esto nos ayuda a contrarrestar ese efecto de glucosa alta en sangre. ¿Sí? Y sobre todo las enfermedades infecciosas, porque las bacterias viven en los intestinos. Si no hay bacterias benéficas, las patógenas invaden nuestros intestinos y nos provocan la enfermedad. Pero cuando comemos bacterias sanas, saludables, las probióticas, entonces compiten con las patógenas y las eliminan. Y entonces, para tratamientos de diarrea que son causadas por patógenos, se administran probióticos. Inclusive ahora, ya después de los medicamentos, después de un tiempo de antibióticos, sobre todo en niños, es muy común que el doctor les dé sus pastillas de microorganismos. O sea, los que tengan bebés ya saben que al final les dan su ración de bacterias para recuperar la flora benéfica en el bebé. Entonces hay muchas teorías de que estas probióticas ayudan, pero ahorita es apenas el momento en que están empezando los estudios para determinar cuáles son los mecanismos realmente en los que estas bacterias influencian en la salud de la enfermedad. Entonces ahorita hay mucho campo de estudio por este camino. ¿Sí? Y bueno, y las proteínas, que es lo que más trabajamos en el laboratorio. Las proteínas, tanto de origen animal o vegetal, son muy importantes, y son muy importantes consumirlas, primero porque las proteínas son los alimentos que nos provocan la saciedad. Si comemos proteínas, nos sentimos satisfechos más rápido que si comemos puro azúcar. Si comemos puro azúcar, no estoy lleno, como más, y es uno de los problemas de la obesidad, que empezamos a dejar de consumir proteínas por comer golosinas, pastelillos y todo lo demás, y nunca nos sentimos satisfechos. ¿Sí? Son importantes las proteínas por esa razón, pero también porque nos dan los aminoácidos esenciales necesarios para crecer, que eso es la parte de la nutrición de las proteínas. Pero más allá de las proteínas en sí, son los péptidos bioactivos. ¿Sí? Los péptidos bioactivos, que son, si esta es una proteína de leche, por ejemplo, una proteína es una secuencia de aminoácidos, muchos aminoácidos están pegados, forman la proteína. A la hora de consumirla, por lo efecto de la digestión, empezamos a degradar estas proteínas, ¿sí? Y entonces las empezamos a degradar, o las leches fermentadas, que ya va a un proceso de fermentación, genera fragmentos
de proteínas, pedacitos de proteínas que son péptidos, ya no son proteínas, ya son péptidos cuando se rompen. Y muchos de estos péptidos, cuando pasan por el tracto gastrointestinal, son absorbidos por el organismo hacia el torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo lleva estos péptidos a todo el organismo. Y muchos de estos péptidos tienen ciertas funciones biológicas muy importantes, ¿sí?, que nos ayudan a la salud o a la enfermedad, depende de qué tipo, aunque básicamente todos son buenos, ¿sí?, los biopéptidos. Bueno, no hay alimentos que no producen, pueden provocar efecto contrario. Pero, por ejemplo, en la leche, que es de los alimentos más completos, sobre todo para el bebé, la leche tiene caseínas, ¿sí? Una de sus principales proteínas de la leche es la caseína. Entonces, cuando comemos la caseína, la rompemos en péptidos que pueden tener una función opioide, una función antihipertensiva, antitrombótica o acarreadora de minerales, que esto es muy importante. Si la leche lleva calcio, si no absorbemos calcio, estamos en peligro, ¿sí?, porque necesitamos el calcio para crecer, para nuestros huesos, y el calcio, si lo acarreamos con ciertos péptidos a todo el organismo, pues es más aprovechable, ¿sí? Entonces estos son, por ejemplo, los péptidos que son tirosina, prolina, fenilalanina, prolina y glicina, son aminoácidos. En esta secuencia, tiene que ser en esta secuencia para que sean funcionales. Si otra secuencia no funciona, son muy específicos. Y aquí ya me meto al tema que más trabajamos en el laboratorio, que es el amaranto. Todos conocen el amaranto, ya todos conocen el amaranto. Entonces este es el amaranto, las panojas de amaranto. Como ven, hay muchas variedades, depende del nombre. Es el nutrisol, este es la amaranteca, depende de la variedad, es el color de la panoja. Y le pongo así porque hay una variedad que se llama revancha. Como todos saben, el amaranto es un alimento muy mexicano, ¿sí? Es igual de antiguo que el maíz y el frijol. Los aztecas mayas cultivaban el maíz, el frijol y el amaranto como sus cultivos básicos, ¿sí? Eran sus cultivos básicos, y a la fecha nosotros maíz y frijol seguimos como una gran ¿cómo se dice?, tradición o formación mexicana. No vivimos sin tortilla ni frijoles, ¿sí o no? Sí. Entonces es nuestra alimentación básica, el maíz y el frijol. Pero desafortunadamente, ya me salté mucho, el amaranto, que era conocido como huautli en náhuatl, los aztecas, era el que más les gustaba, el que más valoraban. Entonces era el que ofertaban a los dioses sus ofrendas, porque sabían el valor que les causaba este amaranto en la salud. Y cuando llegaron los españoles, que eliminaron todas estas ofrendas, pues con ellos se fue el amaranto. Es por eso que no comemos amaranto como comemos tortilla, porque se dejó de sembrar con la llegada de estos españoles, ¿sí? Afortunadamente hubo regiones que siguieron esas costumbres del cultivo de amaranto, y por eso no desapareció del todo. Ahora el reto es revivirlo y retomarlo como cultivo básico, como era en tiempos pasados, ¿sí? Entonces el amaranto, las proteínas de amaranto, podemos mezclarlas con trigo y generamos un trigo que a un pan, si lo ven, de mejor calidad que un pan con puro trigo. Y más que la calidad funcional que se ve por el pan, es que estamos incrementando proteína, y proteína de buena calidad, quiero decir aminoácidos esenciales que tiene el amaranto, que no les comenté porque es interesante el amaranto,
El amaranto es de los cereales que tienen mayor contenido de proteína y de mejor calidad de proteína. Por ejemplo, los cereales como trigo, le falta lisina, entonces no es tan bueno. Las leguminosas como frijol, le falta metionina, entonces no es tan bueno por sí solo. Por eso un taco de frijol es muy bueno, ¿sí? Porque se complementan. Pero el amaranto tiene por sí solos, todos los aminoácidos, y entonces si yo complemento con amaranto al trigo, pues estoy incrementando la calidad nutricional. Al comer un pan de este tipo mezclado, pues logro tener todos los aminoácidos que necesito, y entonces el niño crece mejor, o nos sentimos mejor porque comemos todo lo que necesitamos. Entonces, pero la pregunta es, o que nos hacíamos, ¿el amaranto realmente será importante en estos problemas actuales de salud, que son diabetes, obesidad, hipertensión, que son las enfermedades? La diabetes ya le llaman la pandemia del siglo XXI, porque sobre todo en México ahorita está alentado que somos ocupando el primer lugar en diabetes, eso dicen, en obesidad de niños. Entonces hay una gran preocupación de por qué está este problema con enfermedades actuales. Y bueno, aquí les platico que cuando digerimos el amaranto, como les mostraba en esta foto, cuando comemos comemos las proteínas de amaranto, rompemos y generamos péptidos. Y en amaranto muchos de estos péptidos tienen actividad antihipertensiva o tienen actividad antidiabética. Y ahorita les explico a qué se debe. La actividad antihipertensiva o la presión arterial se debe a que el organismo produce una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que cuando está activa rompe una hormona que es la angiotensina 1 para producir angiotensina 2, y esta es la que causa la presión arterial. ¿Sí? Entonces, cuando la enzima convertidora de angiotensina rompe a la angiotensina 1 y produce la angiotensina 2, es cuando se eleva la presión arterial. Entonces, si por alguna razón está muy activa esta enzima convertidora o hay un desbalance en el metabolismo, genera muchos péptidos que elevan la presión arterial. Los fármacos para contrarrestar la presión arterial es captopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, uno de estos péptidos es capaz de inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, en el laboratorio, en el tubo de ensayo lo podemos medir, pero también se hizo un ensayo a nivel con ratones, pero a los ratones se les extrae la aorta, la vena, y se corta en pequeños anillos. Entonces el anillo se tensa, se ponen dos, de cuenta que el anillo lo tensan en este sistema y registran la tensión que hay en ese anillo, ¿sí? Entonces estamos registrando la tensión. Aquí está el anillo originalmente, y si agregamos fenilefrina, que es un fármaco que tensa las células, ¿sí? Provoca presión arterial, la fenilefrina, entonces vemos cómo se tensa, si ven aquí la subida, se tensa la arteria, pero si una vez que está tensada, estresada la arteria, la vena, la aorta, le agregamos, estos son los péptidos de amaranto, a diferentes concentraciones, 1, 10, 100 microgramos, la concentración de los péptidos. Entonces ven cómo hay un efecto de relajación. Entonces estábamos probando que si hay una interacción de las células con estos péptidos de amaranto, provocan la relajación de las arterias. Y esto se debe a que actúa
evalúa sobre la inhibición de la enzima convertidora, que es la que provoca la tensión arterial. Sí, es un trabajo que publicamos, donde medimos todo esto de la actividad inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina. Pero amaranto también tiene otro péptido, un pedazo de proteína, que se llama lunacin. Así se llama, lunacin. Es este péptido, esta secuencia de aminoácidos. O sea, ahorita no me dice mucho la secuencia, nada más quiero mostrarles que estos son aminoácidos con carga negativa. Son aminoácidos con carga negativa. Y bueno, si ven, se han encontrado en otros alimentos como trigo, también tiene trigo, cebada. El principal donde lo han encontrado es en soya. Sí, en soya fue donde primeramente encontraron este lunacin, pero pues soya no somos tan consumidores de soya y no es mexicana la soya, ¿no? El amaranto es es mexicano. Entonces, bueno, les decía estos aminoácidos negativos, la importancia de eso es que si ven en azul, se ven aquí unas bolitas azules, son los núcleos de las células. Estamos trabajando con unas células en el laboratorio, las teñimos los núcleos con este colorante DAPI que tiñe azul los núcleos nada más debido al DNA del núcleo. Y el DNA en una célula, si lo desenrolláramos, sería 1 kilómetro de DNA. Entonces el DNA está enrollado en proteínas que se llaman histonas, y esas histonas son muy positivas, ¿sí? Entonces, si yo agrego en verde, ven por aquí que está apareciendo unas manchas verdes, este es el péptido de amaranto, lunacin, que yo marco con verde. Y si mezclamos las dos imágenes, vemos que a las 9 horas ya lo verde está dentro de lo azul, o este péptido ya alcanzó el núcleo de la célula, ¿sí? Entonces este péptido con esa cola negativa es capaz de pegarse a las histonas positivas, ¿sí? Entonces, ¿qué efecto tiene? Este efecto solamente se ve porque en una célula, cuando perdió su control de crecimiento, que se vuelve cancerosa o maligna, que es un crecimiento acelerado de la célula, hay mucha producción o copias de DNA para hacer más células y más células. Entonces, cuando hay mucha copia de DNA, el DNA se desenrolla de las histonas para copiarse y producir otra célula. Entonces este péptido, cuando hay mucho desdoblamiento del DNA, o más bien interactúa con esas histonas para evitar que se desenrolle el DNA, entonces inhibe que haya más crecimiento de células. Y entonces es un efecto que le llaman cáncer preventivo, porque evita que se vuelvan malignas o el crecimiento acelerado de estas células. Aquí es importante recalcar que no nos cura de cáncer, previene un poco el desarrollo de cáncer, ¿sí? Que no es lo mismo que si ya tengo me voy a curar, pero puede que si yo me protejo con estos alimentos, todos los tóxicos que hay, inclusive el humo de cigarro, hay un compuesto que es el que usamos en el laboratorio, el metilcolantreno, que usamos para inducir el desarrollo de células tumorales. Entonces estos tóxicos que puede haber en nuestro ambiente nos pueden causar daño, pero si nos estamos protegiendo con este tipo de alimentos, pues estamos protegiendo para la inhibición del desarrollo de enfermedades. Y ahorita, pues que está más en moda, por decirlo así, es la diabetes, ¿sí? Los problemas de diabetes en México. ¿Y a qué se debe la diabetes? Muy
Bueno, cuando comemos alimentos, cualquier alimento, pues pasa por el tracto gastrointestinal y las proteínas producen péptidos o aminoácidos que son absorbidos, las grasas producen lípidos que son metabolizados, los azúcares producen glucosa que pasa por el torrente sanguíneo, ¿sí? Pero una vez que se siente, que las células sienten que hay estos compuestos, hay señales, por ejemplo glucosa, hay señales que van hacia a las células del páncreas para inducir la producción de insulina, que a su vez la insulina genera el mecanismo de absorción de glucosa y bajar los niveles de glucosa en sangre. Si no hay insulina, no hay esas señales y la glucosa permanece en sangre. Es el problema de la diabetes, ¿sí? Glucosa alta en sangre porque no funciona la producción de insulina. Pero también el organismo tiene las señales de glucosa hacia producción de insulina es mediada por hormonas. Estas hormonas GLPI y GIP, que se conocen como incretinas, estas hormonas son las que realmente mandan la señal a las células del páncreas para la producción de insulina. Sienten glucosa, funcionan y trabajan. Pero también a la vez las células producen esta enzima dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4 que su acción es ir a inhibir estas incretinas, ¿sí? Entonces si tenemos muy activa esta enzima, rápido viene, inactiva y no produce insulina, ¿sí? Entonces ya no hay insulina, sigue la glucosa alta en sangre. Entonces ahora los medicamentos más nuevos que están dando a las personas con diabetes son inhibidores de esta enzima, ¿sí? Si yo inhibo esta enzima, estas incretinas trabajan más tiempo, produzco más insulina y bajo la glucosa, ¿sí? Pero estos inhibidores de DPP4 son compuestos sintéticos diseñados para inhibir fuertemente a la enzima. Entonces aquí viene el problema de todos los fármacos fuertes que causan efectos secundarios. Por ejemplo, captopril es muy fuerte y al instante les baja la presión arterial, pero pueden tener dolor de cabeza o altera la gastritis o así, ¿sí? El DPP4 aún no saben exactamente qué efectos secundarios puede tener, porque esta enzima tiene acción sobre otras funciones en el organismo, ¿sí? Tiene alguna función sobre el cerebro y sobre otros organismos. Entonces están todavía como en estado de prueba. Son muy efectivos, efectivamente, pero no sabemos en unos años cuál puede ser el efecto secundario de inhibir tan fuerte este tipo de enzimas, ¿sí? Entonces, lo que vimos en amaranto, cuando digerimos y obtenemos estos péptidos, hay un péptido que se sabe que es capaz de inhibir esta enzima. Entonces en el laboratorio cogemos estos péptidos de amaranto, la enzima que compramos comercial, y hacemos las pruebas de inhibición y vemos, por ejemplo, si en esta figura, esta es la actividad, la inhibición, el porciento de inhibición de la enzima de PP4 a diferentes concentraciones de los péptidos. Entonces, si vemos, es una relación dosis dependiente, entre más péptidos, más inhibición, y si ven, alcanzamos a cerca del 60% de inhibición. Si no bien es el 100% de inhibición, 60% ya es una buena cantidad, pero se puede controlar cuando inhibimos. Quizás la ventaja es que no es una inhibición 100% completa, y entonces podemos tener un mejor balance del funcionamiento en el organismo, ¿sí? Y también probamos que, por ejemplo, en amaranto
fermentada o en soya, trigo y frijoles, todos estos alimentos que comemos naturalmente contienen los inhibidores de DPP4, ¿sí? Entonces, si comemos cosas sanas, naturales, estamos consumiendo este tipo de péptidos. Pero si dejamos de comer esto por muchas grasas o muchos helados o muchos azúcares, pues ya no nos estamos protegiendo día con día contra las enfermedades. Entonces aquí fue un poco rápido, si tienen preguntas, pero la idea es que todo lo que esté en nuestro organismo o todo lo que llega al estómago tiene una relación directa con el cerebro. Entonces, si tenemos un buen organismo, una buena salud intestinal, nuestro cerebro también está funcionando bien y entonces estamos funcionando como organismo bien, ¿sí? Entonces, nos sentimos saludables, nos sentimos sanos. Y de aquí puedo comentar la experiencia que tuvimos con un grupo de personas que se les cuidó su dieta, se les dio amaranto en la dieta, se les impulsó, nos llevaban a hacer ejercicio, bueno, al menos caminar. Y al final de un tiempo, ellos se sentían muy bien. Bueno, eran personas con diabetes. Entonces, muchos de ellos les bajó glucosa, les bajaron el medicamento, algunos que tenían hipertensión, les bajaron la dosis también, pero en general creo que es todo, ¿no? Había nutriólogas que les estaban cuidando su dieta, entonces comían sano, hacían ejercicio, comían amaranto, y al final eso les ayudó a sentirse bien. Se sentían bien porque estaban cuidados, su cerebro estaba bien y eso se vio reflejado en su salud física. Entonces, al final creo que si volvemos a nuestra alimentación, comer sano, verduras, frutas, comer muchas frutas, dejar el refresco, dejar tantos helados. Yo creo que es bueno, pero no comer puro helado todo el día, ¿verdad? Puro refresco todo el día. Una copita de vino de vez en cuando. Si comemos bien, tomamos todos estos frutos que tenemos y comemos alimentos, frutas, cereales, eso nos da, si cuidamos nuestro organismo contra enfermedades, nos enfermamos y ahora nos preocupamos por comer bacterias saludables, pues tenemos que regresar o reinvertir los problemas de este ciclo de salud.